A menudo escuchamos sobre los kurdos en las noticias cuando estalla otro conflicto en Medio Oriente. A veces las fuerzas kurdas luchan contra ISIS, a veces las regiones kurdas exigen autonomía, y a veces los partidos kurdos se convierten en un factor importante en la política de Turquía, Siria e Irán. Pero surge una pregunta extraña: ¿quiénes son realmente los kurdos? Tienen su propio idioma, una cultura antigua e incluso fuerzas armadas, pero no tienen su propio país. Aunque hoy en día su población se estima en aproximadamente 45 a 50 millones de personas, ¿cómo es posible que un pueblo cuyo propio nombre en los textos antiguos suena similar a las palabras valiente y héroe haya terminado dividido entre 4 países? Les doy la bienvenida al canal Historia Asombrosa, y hoy vamos a reconstruir la crónica completa de la vida de una nación cuyo único amigo fiel, según ellos mismos admiten, siempre han sido solo las montañas. Como siempre, al principio agradezco a nuestros espectadores y patrocinadores. Su apoyo ayuda a lanzar regularmente episodios tan amplios y completos. Pero no perdamos tiempo. Vamos al tema del episodio. La región montañosa entre Zagros y Tauro es uno de los lugares más antiguos de presencia humana continua en la Tierra. Fue aquí, en estos mesetas rocosas y en los profundos cañones, donde hacia el año 3000 a.C. vivían los gutios. Las fuentes sumerias los describen como pueblos guerreros de las montañas, que bajaron de las montañas alrededor del año 2200 a.C., y durante un siglo establecieron el control sobre Mesopotamia, derrotando al imperio acadio, que por cierto era la potencia más poderosa de esa época. Muchos investigadores consideran que los gutios son algunos de los antepasados más antiguos del pueblo kurdo. La cuestión del origen de los kurdos es uno de los temas más controvertidos en la historia de Medio Oriente. Incluso el origen del propio etnónimo no está del todo claro. Una de las versiones lo relaciona con la palabra persa kurd, que significa nómada o habitante de una tienda de campaña. Otros investigadores lo relacionan con palabras antiguas que significaban valiente o guerrero. Pero, sea como sea, una cosa permanece sin cambios. Este pueblo, durante milenios, vivió en las montañas entre Anatolia, Mesopotamia e Irán. Y la verdadera edad de oro de la historia kurda comienza en el siglo VII a.C., cuando las tribus montañosas dispersas se unieron en una poderosa fuerza conocida como el Imperio Medo. Media se convirtió para los kurdos en la cuna de la estatalidad y en un símbolo de la grandeza pasada. No es casualidad que precisamente el pasado medo sea celebrado en el himno nacional kurdo. Los medos lograron unir a los pueblos de Zagros y desafiar a la potencia más temible de esa época, Asiria. En el año 612 a.C., los ejércitos unidos de los medos y los babilonios tomaron Nínive por asalto, poniendo fin a la historia del dominio asirio. Después de la caída de Asiria, el reino medo no duró mucho tiempo. En el año 550 a.C., el rey persa Ciro el Grande lo absorbió, creando el imperio aqueménida, la primera potencia verdaderamente mundial de la antigüedad. Las tribus montañosas de Zagros y Tauro pasaron a formar parte de ella, aunque conservaron un grado considerable de autonomía interna. Los montañeses pagaban tributo, proporcionaban guerreros y vivían según sus propias leyes. En la década de 330 a.C., el imperio persa de los aqueménidas cayó a manos de Alejandro Magno. Después de su conquista y la posterior disolución del imperio, la región pasó a estar bajo el dominio de la dinastía Seleucida. Fue en este periodo, aproximadamente desde el siglo II a.C., cuando en las fuentes comienza a aparecer de manera constante un nombre que los historiadores asocian directamente con los kurdos. Ese nombre es Corduena, un pequeño reino ubicado en las montañas al sureste del lago Van. Corduena se encontraba en un lugar sumamente incómodo, literalmente entre dos fuegos. Desde el oeste, Roma la presionaba, y desde el este, una nueva potencia persa, Partia, estaba ganando fuerza. Ambos gigantes veían estas montañas de la misma manera, como una zona de amortiguamiento y como una fuente de guerreros. Durante casi 3 siglos, las guerras romano-partas redibujaron periódicamente el mapa de la región, y Corduena una y otra vez se encontraba en la línea de choque. Roma quería controlar las rutas comerciales, pero Partia no tenía intención de cederlas. Y los pueblos de las montañas, como ocurriría una y otra vez a lo largo de toda su historia, se convertían en rehenes de las ambiciones ajenas. En el año 224 después de Cristo, el imperio parto cayó.
En su lugar surgió un nuevo estado persa, el Imperio Sasánida, mucho más centralizado y más agresivo en sus demandas de lealtad por parte de sus súbditos. Los sasánidas practicaban el zoroastrismo como religión oficial del Estado y buscaban unificar el espacio cultural de su imperio. La confrontación entre Roma y los sasánidas se convirtió en uno de los principales conflictos de la antigüedad tardía y una vez más, la región montañosa se encontró en su epicentro. Corduena volvía a pasar de manos, era devastada, reconstruida y nuevamente devastada. Pero lo más importante que ocurrió durante el periodo sasánida es que las regiones montañosas de Zagros y Tauro adquirieron esa fisonomía étnica que, en términos generales, se mantendrá hasta nuestros días. Y luego, en el siglo VII de nuestra era, desde la península arábiga llegó una fuerza que cambió para siempre el rostro de la región. En el año 636, los ejércitos árabes derrotaron al ejército sasánida en la batalla de Kadisiyah. Fue un punto de inflexión civilizatorio. El antiguo estado persa, heredero de una tradición milenaria, colapsó en pocos años. Los árabes trajeron a la región una nueva religión, el Islam. La islamización de los kurdos fue un proceso gradual, a través del comercio, matrimonios y predicaciones, y mediante la lenta infiltración de la nueva fe en las antiguas estructuras tribales. Este proceso tomó siglos. Pero cuando se completó, los kurdos se convirtieron en algunos de los más fervientes defensores del Islam. Le dio a las tribus montañosas dispersas una base espiritual común, un lenguaje teológico compartido y un sentido de pertenencia a algo más grande que su propio clan. Y esto fue importante, ya que fue dentro de esta tradición, varios siglos después, donde nació el hombre que se convirtió en el kurdo más famoso de la historia. Su verdadero nombre es Yusuf ibn Ayub, pero hoy lo conocemos como Saladino o Salah ad-Din, la piedad de la fe. Nació alrededor del año 1137 en Tikrit, una ciudad a orillas del Tigris, que hoy se encuentra en Irak. Su padre era un comandante militar kurdo al servicio del gobernante selyúcida. La infancia del futuro sultán transcurrió en Damasco y su juventud en la corte de Nur ad-Din, uno de los principales líderes musulmanes de la época de las cruzadas. Salah ad-Din ascendía lenta pero firmemente. En 1169, Salah ad-Din se convirtió en visir de Egipto, siendo de hecho el gobernante del país bajo un califa nominal, y un par de años después fundó su propia dinastía, la de los ayubíes, y tomó el control de Egipto. Salah ad-Din entendía que el mundo musulmán fragmentado no podría resistir a los cruzados, así que comenzó ese proceso de unificación. Siria, Mesopotamia, Yemen y partes del norte de África fueron quedando gradualmente bajo su autoridad, formando un estado que abarcaba una parte significativa del mundo árabe. Y así, en el año 1187, la batalla de Hatín, Salah ad-Din se enfrentó al ejército del reino de Jerusalén en las colinas de Galilea y lo destruyó casi por completo. Y luego cayó Jerusalén, la ciudad que los cruzados habían mantenido durante casi 90 años. Después de la muerte de Salah ad-Din en 1193, su imperio se dividió entre sus herederos, como suele suceder con los estados que dependen de la personalidad de una sola persona. La dinastía ayubí sobrevivió durante siglo y medio más, perdiendo influencia gradualmente, y luego, desde el este, llegó una nueva ola, los mongoles. Las hordas de Hulaguyan, a mediados del siglo XIII, arrasaron el Medio Oriente, destruyendo ciudades y aniquilando todo lo que había sido construido por generaciones. Y las tierras kurdas no fueron la excepción, pero las montañas, una vez más, salvaron lo que se podía salvar. Las tribus se retiraban hacia el interior de las cordilleras, esperaban a que pasara la tormenta y luego regresaban. Y cuando las tormentas mongolas se calmaron, en el horizonte ya surgía una nueva fuerza que durante varios siglos determinaría el destino del pueblo kurdo. A finales del siglo XIV y principios del XV, el Imperio Otomano crecía a tal velocidad que los contemporáneos apenas podían comprender lo que estaba sucediendo. Primero, un pequeño principado turco en Anatolia Occidental, luego un imperio que absorbió los Balcanes y, finalmente, en 1453, la caída de Constantinopla, un acontecimiento que cambió por completo el mundo mediterráneo. Las tierras kurdas entraron en la órbita del Imperio Otomano de manera gradual. Los otomanos eran pragmáticos. Ellos entendían que las tribus montañosas de Zagros y Tauro no podían ser controladas por completo. Por eso, en lugar de una centralización estricta, construyeron un sistema que a veces se llama autonomía controlada. Los beyes y jefes kurdos mantenían el poder sobre sus territorios. No pagaban impuestos al tesoro imperial en la misma medida que otros súbditos.
No estaban obligados a suministrar reclutas al ejército otomano en las mismas condiciones que los demás. A cambio, reconocían la supremacía del sultán, mantenían el orden en sus tierras y protegían las fronteras orientales del imperio. Era un trato mutuamente beneficioso. Los otomanos necesitaban un estado tapón contra los safávidas, y los kurdos necesitaban protección para poder vivir bajo sus propias leyes. Y durante varios siglos, este sistema funcionó en general, pero de vez en cuando surgían conflictos entre ellos. Paralelamente, en el este se desarrollaba otra historia. Aquellas tribus kurdas que quedaron bajo el dominio de los safávidas persas vivían en condiciones fundamentalmente diferentes. Los safávidas profesaban el Islam chiita y exigían uniformidad religiosa de sus súbditos. Para los kurdos, que eran mayoritariamente sunitas, esto generaba una tensión constante. Por eso muchos líderes kurdos preferían orientarse hacia los otomanos sunitas en lugar del Irán chiita. Para el siglo XVIII, el Imperio Otomano comenzó a mostrar signos de agotamiento, derrotas militares en Occidente, problemas económicos y un aumento del separatismo en la periferia. Los reformadores en Estambul entendían que el imperio necesitaba modernizarse, pero la modernización requería centralización. Y la centralización inevitablemente significaba un golpe a la misma autonomía que mantenía a los kurdos dentro del sistema. En el siglo XIX, el gobierno otomano inició una serie de reformas conocidas como Tanzimat. Su objetivo era noble: la igualdad de todos los súbditos ante la ley, un sistema de gobierno unificado y un ejército moderno. Pero los líderes kurdos veían en esto el fin de sus privilegios. El poder que habían mantenido durante siglos debía pasar a funcionarios enviados desde Estambul, y los kurdos empezaron a resistirse. La rebelión de Bedirhan en la década de 1840 y la rebelión del jeque Ubaydalá en la década de 1880 fueron las primeras manifestaciones de lo que los historiadores posteriormente llamarían nacionalismo kurdo. Pero eso aún no era nacionalismo en el sentido moderno. Eso era más bien una resistencia a reformas específicas, a agravios concretos contra ciertos líderes. La idea de un Estado kurdo unificado apenas comenzaba a formarse. En 1914, el mundo se volvió loco. Los imperios europeos, que habían acumulado resentimientos, deudas y ambiciones durante décadas, chocaron en una guerra de una magnitud que la humanidad nunca había visto antes. El Imperio Otomano entró en la guerra del lado de Alemania, y esa decisión resultó ser una sentencia de muerte para un Estado que había existido durante 6 siglos. Para los kurdos, la Primera Guerra Mundial fue la época de las primeras conversaciones realmente serias sobre tener su propio Estado. Las tribus kurdas lucharon en diferentes bandos, dependiendo de dónde se encontraban sus tierras y quién ofrecía las mejores condiciones. Cuando la guerra terminó en 1918 y el Imperio Otomano colapsó, los antiguos territorios otomanos empezaron a exigir autodeterminación. Y es aquí donde aparece el presidente estadounidense Woodrow Wilson con sus famosos 14 puntos. Uno de los principios clave de este documento decía: los pueblos que viven bajo el dominio del Imperio Otomano deben tener la oportunidad de decidir su propio futuro. Los kurdos lo tomaron como una promesa, y al principio parecía que se cumpliría. En agosto de 1920, el derrotado Imperio Otomano firmó el Tratado de Sèvres. Este documento debía rediseñar todo el Medio Oriente. A los armenios se les asignaba territorio en el este de Anatolia, los griegos obtenían influencia en la parte occidental de la península, y para los kurdos, por primera vez en la historia moderna, se preveía una región autónoma con la perspectiva de una independencia total. En el artículo del tratado se decía claramente que si la población kurda deseaba la independencia y la Liga de las Naciones consideraba que era capaz de autogobernarse, Turquía estaría obligada a renunciar a sus reclamaciones sobre ese territorio. Fue un momento histórico. Por primera vez, las grandes potencias del mundo reconocieron oficialmente que existía la cuestión kurda. Pero el Tratado de Sèvres nunca entró en vigor, y la razón de esto fue Mustafa Kemal Atatürk. Mientras los diplomáticos en París dividían los territorios otomanos, el brillante comandante turco organizó la resistencia. Él no reconoció el derecho de los vencedores a disponer de las tierras turcas. En lugar de eso, creó un nuevo ejército, inició un movimiento de liberación nacional y comenzó una guerra contra los griegos en el oeste, contra los armenios en el este y contra los franceses en el sur. Para 1923, Atatürk había triunfado. El ejército griego fue derrotado y expulsado de Anatolia.
Las grandes potencias, cansadas de la guerra y no preparadas para un nuevo gran conflicto, volvieron a sentarse a la mesa de negociaciones. Y en julio de 1923 se firmó el Tratado de Lausana, un documento que reemplazó al de Sèvres. En el Tratado de Lausana no había ninguna mención sobre los kurdos, ni una palabra sobre autonomía o autodeterminación. La promesa hecha 3 años antes se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Los territorios kurdos fueron divididos entre 4 estados: Turquía e Irak bajo mandato británico, Siria bajo mandato francés e Irán. Las fronteras se trazaron según la conveniencia de las grandes potencias, no según la forma en que vivía la gente. Turquía fue creada como un estado. En un año en Lausana aparecieron los principales ejércitos, en la misma fundación de la República. En primer lugar, en Lausana, los kurdos, que constituían según diferentes estimaciones del 15 al 20% de la población de la nueva república, debían dejar de existir como un pueblo separado. No en el sentido físico, sino en el cultural y político. El idioma kurdo fue prohibido en las escuelas, en los mercados, en los tribunales, en las instituciones oficiales. En todas partes solo se permitía el turco. A los niños que hablaban kurdo en clase se les castigaba. A los comerciantes que usaban su lengua materna se les multaba. La misma palabra kurdo desapareció del discurso oficial. Y los kurdos respondieron con una rebelión. En 1925 estalló la rebelión del jeque Said, una de las más grandes en la historia del Kurdistán turco. El jeque Said era un líder religioso y al mismo tiempo un organizador político. Su rebelión unió la protesta religiosa contra las reformas seculares radicales de Atatürk con la demanda nacional de autonomía kurda. El ejército turco lo reprimió de manera dura y rápida. El jeque Said fue capturado y ahorcado, y las provincias kurdas pasaron a estar bajo administración militar. Atatürk estableció los llamados inspectorados generales, zonas administrativas especiales en el este del país donde todo el poder pertenecía a los gobernadores militares. Esto continuó hasta 1952. Durante casi 30 años, las regiones kurdas vivieron prácticamente en condiciones de estado de emergencia permanente. Entre 1937 y 1938 ocurrió lo que pasó a la historia como la rebelión de Dersim. Dersim es una zona montañosa en el centro de Anatolia, habitada por kurdos alawitas, personas con una tradición religiosa y cultural particular. Ellos se negaron a entregar las armas y a someterse al reasentamiento. El ejército turco respondió con una operación militar durante la cual murieron miles de personas, y los sobrevivientes fueron deportados a la fuerza a las regiones occidentales del país. Décadas después, el entonces primer ministro de Turquía, Erdogan, llamaría a estos acontecimientos una masacre y pediría disculpas, pero eso no sucedería hasta mucho tiempo después. Para la década de los 70, entre la generación joven de kurdos en Turquía, comenzó a difundirse una nueva ideología, el marxismo. Los jóvenes activistas kurdos leían a Marx y Lenin, observaban a Vietnam y Cuba y llegaban a la conclusión de que la lucha armada era el único lenguaje que el poder estaba dispuesto a escuchar. Y en 1978, en una pequeña ciudad en el sureste de Turquía, se organizó una agrupación que lo cambiaría todo: el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. En 1984, el PKK inició una insurrección armada contra el Estado turco. En las siguientes décadas, este conflicto cobraría la vida de decenas de miles de personas. Millones de kurdos se vieron obligados a abandonar sus aldeas y mudarse a las ciudades, y Turquía declararía al PKK como una organización terrorista. Pero detrás de esa etiqueta se escondía una realidad compleja, ya que el PKK no era solo un grupo terrorista, sino también un movimiento político que expresaba las aspiraciones de millones de personas a quienes durante décadas se les negaron derechos básicos. Ahora, trasladémonos a Irak. Los kurdos iraquíes han estado en un estado de conflicto permanente con Bagdad desde el inicio mismo del Estado iraquí en 1920. Y la razón era simple. Irak fue creado por los británicos como un estado unitario, y en él no se contempló ningún estatus especial para los kurdos. La persona que durante casi medio siglo personificó la resistencia kurda en Irak fue Mustafa Barzani. Como comandante militar y político, él lideraba levantamientos, sufría derrotas, se iba al exilio y volvía una y otra vez a la lucha. Su vida, en muchos aspectos, se convirtió en un símbolo del destino del propio pueblo kurdo. En 1970 parecía que por fin se había encontrado un compromiso. Bagdad y los líderes kurdos firmaron un acuerdo sobre una amplia autonomía, pero solo unos años después, el liderazgo iraquí comenzó una política de arabización.
A los kurdos los expulsaban de sus tierras, a la región trasladaban familias árabes y se cambiaban los nombres de ciudades y pueblos. La paz se vino abajo rápidamente y en 1974 comenzó una nueva guerra. Los kurdos fueron derrotados, en gran parte porque su lucha dependía del apoyo externo. Irán suministraba armas a los rebeldes, pero en 1975, al firmar el acuerdo de Argel con Irak, Teherán suspendió repentinamente la ayuda. Barzani se vio obligado a detener la resistencia. Fue una lección amarga. Las grandes potencias a menudo usan a los kurdos como herramienta y la dejan de lado cuando ya no les sirve. Pero lo peor estaba por venir. En los años 80, en el contexto de la guerra entre Irán e Irak, Saddam Hussein decidió resolver de una vez por todas la cuestión kurda. Lo que hizo se llamó Anfal. Fue un verdadero genocidio. El ejército iraquí destruía sistemáticamente las aldeas kurdas. A la gente la fusilaban, la enterraban en fosas comunes, la deportaban a zonas desérticas del país. El 16 de marzo de 1988, la aviación iraquí lanzó armas químicas sobre la ciudad de Halabja. En unas pocas horas murieron entre 3 y 5 mil personas. Miles más resultaron gravemente heridas y sufrieron consecuencias de salud a largo plazo. Este fue el primer ataque químico en la historia realizado por un Estado contra su propia población civil a tal escala. Después de la invasión estadounidense a Irak en 2003 y la caída de Saddam Hussein, los kurdos iraquíes se encontraron en una situación que nunca antes habían conocido. El poder en Bagdad estaba en ruinas. La comunidad internacional estaba rediseñando el país, y los kurdos, por primera vez en la historia moderna, como participantes de pleno derecho, se sentaron a la mesa donde se decidía su propio destino. La nueva constitución iraquí de 2005 reconoció oficialmente la existencia del gobierno regional kurdo. El Kurdistán iraquí obtuvo su propio parlamento, sus propias fuerzas armadas y su propio presupuesto. La Peshmerga se convirtió en el ejército regional oficial. Esto, por supuesto, no es un estado en toda regla, pero era más de lo que los kurdos habían logrado en los últimos 100 años. Durante la guerra civil siria, que comenzó después de 2011, los kurdos también aprovecharon el momento. Cuando las fuerzas gubernamentales abandonaron el norte del país, esas zonas fueron ocupadas por las formaciones kurdas. Así surgió Rojava, una región de facto autónoma en el noreste de Siria, donde se creó un sistema de gobierno inusual para Oriente Medio, descentralización del poder, leyes laicas, paridad de género y derechos iguales para diferentes pueblos. Pero pronto apareció el Estado Islámico. En 2014 ISIS tomó rápidamente enormes territorios. El ejército iraquí se retiraba, la coalición occidental se limitaba a ataques aéreos, y fueron precisamente las fuerzas kurdas las que resultaron ser la única fuerza terrestre capaz de detener a los yihadistas. Los kurdos detuvieron el avance de Estado Islámico en Kobani, rompieron el bloqueo del monte Sinjar, donde decenas de miles de yazidíes estaban al borde de la muerte, y poco a poco expulsaron a los militantes de sus últimos bastiones. En 2019 fueron precisamente las formaciones kurdas las que eliminaron el último gran enclave de Estado Islámico en Baguz, Siria. Estados Unidos armó y entrenó a las fuerzas kurdas, llamándolas aliados clave. Pero en octubre de 2019, el presidente Donald Trump anunció la retirada de las tropas estadounidenses del norte de Siria, y pocos días después, el ejército turco entró en esa zona. Las fuerzas kurdas, que acababan de derrotar al ISIS, se encontraron bajo el ataque del ejército de un país miembro de la OTAN. Cientos de miles de personas huyeron, y parte del territorio liberado al costo de miles de vidas se perdió. Para sobrevivir, los kurdos se vieron obligados a pedir protección al régimen de Bashar al-Assad, contra el que hasta hace poco luchaban. Para muchos, esto fue otra prueba de que las grandes potencias suelen apoyar a los kurdos mientras les conviene y los abandonan cuando cambia la situación política. Hoy en día, el mundo kurdo nuevamente enfrenta serios desafíos. En Siria, después de la caída de Assad, la autonomía kurda de Rojava se vio obligada a negociar con el nuevo gobierno. En Irak, el gobierno regional kurdo existe, pero enfrenta contradicciones internas y presiones por parte de Bagdad. En Irán, las regiones kurdas se convirtieron en uno de los centros de protestas, y en Turquía, el conflicto entre el Estado y el movimiento kurdo lleva ya décadas. Y aquí surge la pregunta:
¿Tienen los kurdos un futuro? Y la historia sugiere una respuesta complicada. La aparición de un Kurdistán independiente y unificado en un futuro cercano es poco probable. La geopolítica de la región es demasiado compleja y hay demasiados países interesados en mantener la situación actual. Pero la cuestión kurda sigue abierta y su destino, al final, no solo será determinado por las grandes potencias y los tratados internacionales, sino también por los propios kurdos. Su capacidad para superar las diferencias internas y ponerse de acuerdo sobre su propio futuro. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego a todos.